sistemas. Acá recuerdan que esto viene a ser una ceremonia, esto viene a ser una España, acá tiene que revelar el macro objeto, el microobjeto. Esto es un trastorno de la IN, como esto es como palocene, una taracasisis, y esta acá es una función de dos cilindros en el tórax con la copa. Comenzamos entonces con la formación de las cavidades corporales. Al inicio, solamente una cavidad, la cavidad celónica, y esta cavidad celónica está revestida por dos membranas provenientes del pulmón lateral. Una es la somatopeula, que va a atravesar externamente el celoma, y la otra es la capa visceral, la gloméula, que va a trasladar a los órganos internamente. Esto da lugar a una sola cavidad. Por otro lado, en esta cavidad ya se encuentra el corazón, el depósito de la parte del aparato respiratorio y parte de la parte digestiva. Entonces, cada uno de estos órganos va a ocupar una cavidad de carga pleural intestinal, repito, todavía es una sola cavidad para cavidad celónica. En la cuarta semana, ustedes recuerdan uno de los plegamientos. El embrión era discoidal, se hace cilíndrico y va a adoptar la forma en C característica. Entonces aquí va a haber ya una comunicación entre la cavidad de carga pleural y peritoneal, que se conoce como conductos peritoneales. Pero sigue siendo todavía una sola cavidad, ¿no? La cavidad celómica, y tiene un par de conductos pericardio-peritoneales. Bien, la cavidad peritoneal entonces está delimitada por las hojas radical y visceral, como mencioné hace un momento. La hoja visceral, o como se le conoce como el plano pleural, ha puesto mesodermo de las paredes de troma, celómico, y la cavidad abdominal, el conjunto, la hoja visceral, la cavidad abdominal van a los mesos que van a sostener a los órganos de la cavidad. Y luego esta formación de mesos va a ocurrir después que va a producirse la separación de las cavidades correspondientes. Comienza a sufrir modificaciones en los mesos, va creciendo conforme va avanzando el desarrollo, y los órganos principales de la cavidad abdominal van a rotar, tanto el estómago como las intestinales tienen que rotar, eso que se formaba, recuerden que es esa hernia fisiológica, sale, ya que el órgano que va a ocupar mayormente esa cavidad es el hígado, como oyente. Entonces, por esta ocasión, los mesos van a sufrir una serie de modificaciones que se van a hacer cada vez más complejos. Y tenemos justamente el hígado, que es el que ocupa en esa región, en la cavidad abdominal, por la función que cumple de producción hematopoyética. Entonces, no hay espacio para el acomodo de los órganos más importantes en la cavidad abdominal. Hasta que aparece una estructura importante que es el diafragma. El diafragma tiene cuatro componentes: el centro transverso, que va a participar también en la formación del hígado. El centro transverso es el que aporta la mayor extensión del diafragma. Luego el mesoesofágico o mesenterio del esófago, es otro componente. El tercer componente, membranas pleuroperitoneales. Dijimos que esos conductos pericardio pleuroperitoneales estaban presentes, ahora se transforman en membranas que van a cubrir ese conducto pericardio pleuroperitoneal. Y la pared corporal, mediante su componente muscular dorsal lateral. Entonces, cuatro componentes tiene este diafragma. Bien, aquí tenemos justamente cuando el embrión se hace cilíndrico, después se hace el C, la cabeza, muy relacionada con la parte ventral. Ustedes seguramente conocen, les van a decir anatomía, de la inervación del diafragma corre a cargo
de los somitas cervicales tercero, cuarto y quinto. Y por supuesto, los pares cervicales tercero, cuarto y quinto, de la médula espinal, que van a subir los superiores. Entonces ustedes se van a preguntar cómo este diagrama va a tener componentes de los pares cervicales tercero, cuarto y quinto, si están muy lejanos, ¿verdad? Pero no olvidar que el periodo embrionario prácticamente en la cabeza está sobre la parte del cuerpo, de tal manera que la distancia entre el flexo de donde provienen estos pares cervicales es muy corta, pero a medida que ya el feto se va erectando, entonces va jalando justamente a esos nervios, y de ahí esa dimensión tan insólita que tiene ese cefalófrénico tan delante. Esa es la razón entonces que va a ser inervado de fama por los pares cervicales de estos cuerpos. También se pueden inervar los corderos intercostales porque participa la pared costal, también participa en la formación del cuerpo. Bien, los mesos. Hay dos divisiones de los mesos, se conocen como mesenterio. El mesenterio dorsal y el mesenterio ventral. El mesenterio dorsal va a ir dando justamente estos repliegues a nivel de los órganos de formación, por ejemplo, a nivel del estómago, se llama mesogástrico o epíclon mayor, a nivel del duodeno, mesoduodenal, a nivel del colon, mesocolon, a nivel de las asas del nudo biliares, mesenterio propiamente dicho. Todos esos son derivados del mesenterio dorsal. Son derivados al mismo tiempo del mesodelo. El ventral. Ahí se encuentra la región terminal del esófago y el inicio del estómago. También se encuentra la porción superior del duodeno y que este mesenterio ventral deriva del septum transverso. El septum transverso, componente principal de la mama, también va a ser el precursor de este mesenterio ventral, lo mismo también que el hígado. Por crecimiento del hígado va a ir creciendo, también el hígado, el mesenterio ventral se va a dividir en el epífilo menor y el ligamento falciforme de forma versus con abdomen y anatomía. Entonces ahí tenemos ya el mesenterio ventral y el mesenterio dorsal. Por el orden de clínicas, tenemos en primer lugar una hernia, la hernia diafragmática de Cobb-Gallén. Es una anomalía de la vida común y se debe, la mayoría de los casos, por la falta de cierre justamente de esa membrana cerebro-hemiplástico-peritoneal, que debe cerrar ese conducto. Al no cerrar ese conducto, sobre todo del lado izquierdo, es como las asas intestinales, incluyendo muchas veces el estómago, se construyen en la cavidad torácica. Entonces ustedes han visto conclusiones. Si entran las asas intestinales, incluyendo muchas veces el estómago, ¿qué pasa con eso? Se puede hablar poco, ¿verdad? Entonces va a dar lugar a lo que se conoce como una hipoplasia pulmonar. Entonces la hipoplasia pulmonar que se suele encontrar muchas veces es como consecuencia de esta hernia diafragmática hipoplasia. Indudablemente que también entrar las asas intestinales, estómago. ¿Qué pasa con el corazón? Lleva al lado derecho hacia una ligera deslocalia y caemos el corazón hacia la derecha una ligera. Entonces, esta es la hernia diafragmática de Cobb-Gallén. Debido a la falta de células natales cervicales peritoneales por una o ambas membranas cerebro-peritoneal, generalmente es del lado izquierdo, la más frecuente. Puede ser ambas, pero es mucho más grave. Ustedes otro caso, pues el hígado, el estómago, junto con las asas intestinales, han penetrado este agujero que no ha sido cerrado por la membrana pericardio. Luego, al hacer la resección de todo el aparato respiratorio, ustedes el pulmón izquierdo, muy pequeño, en comparación con el pulmón derecho, que es predominante. Esto se llama hipoplasia pulmonar. Y el corazón, como ven ustedes, girado un poco hacia la derecha. Acá tienen ustedes otro casito y el porcentaje de los casos de estas alteraciones a nivel
de diafragma. La hernia diafragmática cóctale más o menos es el 26% en la parte posterolateral. También en la parte anterior 7% de elevación, pero la que es más frecuente es esta hernia yatal esofágica, es decir, la hernia, bueno, aquí tiene otro casito, estamos hablando de la hernia yatal esofágica. Resulta que es una hernia del estómago, es decir, el estómago entra a la cavidad yugular, obedecido por supuesto por un hiato esofágico anormalmente grande en el estómago. Entonces, cuando hagan la disección en la cavidad abdominal, van a observar ahí ese hiato esofágico, pues estrecho, pero en este caso anormalmente se dilata, es bastante grande, entonces por ahí se construye el estómago. Esta hernia, ¿qué hace? El píloro no va a funcionar correctamente porque está tirado por el estómago hacia arriba. Usted sabe que la conexión del estómago con el intestino es pilórica. Y eso va a resultar reflujo estomacal, con vómitos. Bueno, cuando uno vomita, generalmente fuerza, en este caso es un vómito en proyectil, se dispara un proyectil. Cuando el bebé se echa boca arriba, entonces, si tiene esta hernia yatal esofágica, al tomar su primer biberón o su mamadera, lo proyecta. Eso es un signo importante de esta hernia yatal esofágica. Y después ya nosotros adultos, como está el esófago, está en la parte superior, hay lo que se conoce como reflujos. Personas que sufren de alteraciones digestivas altas después de haber ingerido alimentos, y esos reflujos son como consecuencia justamente de esta hernia yatal esofágica, que requiere, por supuesto, una reparación. También tenemos defectos de la pared corporal ventral y la ectopía cordis, corazón fuera de la cavidad torácica, tenemos el corazón, incompatible con la vida extrauterina. Las gastrosquisis, esta de acá, es la producción de asas intestinales lateralmente al cordón umbilical. Y lo otro que ya ustedes conocen, la parocele, que resulta de que las asas intestinales no han retornado a la cavidad abdominal después de estar fuera a partir de la 6ª semana. La 10ª semana deben regresar, no regresan y se quedan fuera. Y tenemos peirófanos. Esos son defectos de la pared corporal ventral. Veamos entonces ahora ya el desarrollo facial y la patogenia del desarrollo facial. Tenemos la regulación molecular del desarrollo facial. Todas estas estructuras tienen un componente molecular, tienen una comunicación. Para la formación de la cara participan mujeres de la familia Fox A, B, C, D. ¿Cuándo empieza la formación de la cara? 4ª semana. Hay una cavidad bucal primitiva llamada estomoteo. Este estomoteo está limitado por 5 estructuras, 2 pares y un impar. La parte impar se conoce como prominencia frontonasal, esta parte de acá. Las partes laterales o estas prominencias son procesos maxilares. Y estas otras 2 de acá, inferiores, los procesos o prominencias mandibulares. Entonces son 5, 2 mandibulares, 2 maxilares y una impar frontonasal, y que está limitando esta cavidad primitiva que se conoce como estomoteo. Y esta cavidad primitiva está revestida con una membrana ectodérmica, mucofaringia, que debe desaparecer a la 4ª y media semana de desaparecer. Al final ya del periodo embrionario, cada semana, recuerdan, de 4 a cada semana, ya prácticamente la cara está constituida, pero todavía, como ven ustedes, los pabellones auriculares que están muy abajo, tienen que ir ascendiendo progresivamente, pero ya tiene el aspecto humano, claro. Igualmente, si comparamos varios anteriores de 8 semanas, todos son iguales, porque todavía no hay una diferenciación.
que recién ya creo que tal, vamos a apreciar que la cara ya es diferente de un feto a otro feto, ¿no? Por la misma característica de organización del factor genético de cada individuo. También vemos acá la semana ya se están formando las carinas, o sea, los procesos nasales, la cavidad bucal y los ojos que ya están prácticamente en una posición no tampoco definida, porque están un poco hipertectónicos, o sea, están muy separados, pero ya están presentes en la parte anterior del cuerpo. Bien, siempre en todos estos procesos, siempre hay una relación, esa relación permite que haya la diferenciación de estructuras que van a formar la cara. Además, estos genes, SHH, los CTP8 y el ácido retinoico, también participan en la formación justamente de la regulación molecular de la cara. Por otro lado, células derivadas de las crestas lobulares, que ustedes ya conocen, también van a formar algunos componentes importantes de la cara. ¿Cuáles son? Músculos y también algunos huesos, los huesos del cráneo, sobre todo aquellos son huesos blancos. Entonces, hay una regulación molecular muy importante en la formación de la cara. Así. Tienen ustedes acá el desarrollo de la cara está también comprometido las neuronas provenientes del romboencéfalo. El romboencéfalo está segmentado en ocho partes, que se conocen como rompómeras, y que se numeran del 1 hasta el 8, R1 hasta R8. De estas rompómeras, vemos acá los diferentes colores, van a migrar células nerviosas para constituir parte de la cara, con respecto a los músculos, a los huesos, y también la formación del cuello, que está representado en estos momentos por el aparato faríngeo, o también llamados arcofaringios 1, 2, 3 y 4. Igualmente que todo este proceso de migración, y recuerden siempre, la migración de las células no masonas, siempre van acompañados igualmente. Y acá están los genes que acompañan a estas células en su migración para ubicarse a nivel de la cara y también, por supuesto, las partes laterales del cuello representados por sarcofaringios. OTX2, OXA2, OXA3, OX3, OX3, es decir, toda una serie de genes que son los encargados de las corrientes de migración para de esta forma constituir las estructuras propias derivadas de las tres animales. Y vemos fases diferentes de cómo va cambiando la cara hasta ya llegar al periodo embrionario y ya prácticamente tiene el aspecto humano, aunque todavía no muy bien diferenciado. Y la diferenciación ya ocurre en el periodo fetal a partir de la novena. Bien. Lo que respecta a la formación de la nariz, ¿quiénes participan? Prominencia nasal, esta parte de acá, va a dar lugar al puente de la nariz. Procesos nasales mediales, estos de acá, los nasomedianos, que va a formar la cresta y la punta de la nariz. Y los procesos laterales, los procesos nasolaterales de acá, que van a formar justamente las aletas, ¿no? Las aletas de los pelos nasales. Como ven, todavía los globos oculares están muy separados, están muy aislados. Después ellos van a comenzar a ocupar su función definitiva, pero una vez que ya se haya formado justamente la nariz. Bien, al inicio hay una sola cavidad, ¿no? Una cavidad bucal primitiva del escudero, y que también hay una sola cavidad nasal y bucal, no hay todavía una separación. Entonces empieza la separación por el desarrollo paladar. ¿Cuándo se inicia el desarrollo paladar? Quinta semana 2. Y el periodo crítico del desarrollo paladar es desde la sexta semana hasta el inicio de la semana 2. ¿Qué cosa representa este periodo crítico? En este lapso es posible que se constituya toda esa patología del paladar, se conoce como el grecorino, como el mentido, etc. Toda esa patología amplia y que es frecuente en muchos pacientes se produce
indudablemente que los factores son múltiples, no solamente un solo factor, son múltiples leyes o factores múltiples que van a dar lugar a estos trastornos, además del problema de orden genético. Bien, este paladar se desarrolla a partir de dos primordios, de la primaria y la secundaria. El primario se desarrolla al inicio de la sexta semana, por eso es que empieza ahí el crítico desarrollo. Cualquier agente externo o interno puede bloquear el desarrollo y generar cuadros patológicos graves, que vamos a ver a continuación. Este paladar primario entonces se desarrolla al inicio de la sexta semana, a partir de la parte profunda del segmento intermaxilar, que es este, intermaxilar. Como ven, la mesa está indicando que inicialmente hay una gran comunicación entre la cavidad nasal y la vocal. Esta es la lengua. Entonces, hay una comunicación. Pero cuando se forma el paladar primario por el segmento intermaxilar, que es este de acá, ya va a tomar en la parte premaxilar de las maxilas, se lo comprando bien, y también va a representar una pequeña parte del paladar duro, pero se va a restringir esa comunicación, que es al inicio de una gran comunicación. Cuando se forma este paladar primario ya se restringe esa comunicación, vamos a sacar la flecha, todavía hay una comunicación, pero ya se va restringiendo esa comunicación. Luego aparece el paladar secundario, sexta semana, a partir de los procesos palatinos laterales, durante la séptima de cada semana se van a fusionar, ahí está la fusión, cómo van avanzando los procesos palatinos, se fusionan, ahí está la fusión. ¿Cuándo? Séptima de cada semana. Y esto ya va a dar lugar a la parte fundacional de la paladar. Entonces, cuando ya se produce la fusión de los palatinos, entonces vemos que ya la cavidad nasal, la córtex, el tabique nasal, y ahí están los procesos palatinos que se han fusionado, ya separa totalmente la cavidad nasal de la cavidad vocal. Ya hay una separación grande y prácticamente va a quedar restringido también aquí la comunicación. Ustedes ya saben, a partir de esta comunicación se conoce como las guanas. La regulación del control paladar, igualmente, por eso que decía que es multifactorial, porque no solamente son fármacos, no solamente son endemigables, sino también puede ser este problema molecular. Siempre, como decía, en este caso hay interacciones. Mesénquima ectodermo. En la cara haría mesénquima ectodermo. Y acá es mesénquima ectodermo y FLP10, factor de crecimiento fibroblásticos. Se libera SHH, se libera BMP2 en mesénquima y todo eso hace que los procesos palatinos se fusionen en la vía media y también, por supuesto, el tabique nasal va a participar en esa separación de la cavidad nasal con la primaria. Y vemos entonces cómo en vista frontal, cómo se va produciendo la fusión hasta que termina de fusionarse los procesos palatinos y forma pues el paladar ya secundario. Vista lateral, la lengua, y aquí ya prácticamente está separada la cavidad nasal de la cavidad vocal. La lengua. ¿Cómo se forma la lengua? A partir de dos plurales linguales laterales, estos dos de acá grandes, providencia lingual lateral, que es de acá, son dos, que van a formar los dos tercios anteriores de la lengua. Y esta otra, el tuberculo impático, que es de acá, va a constituir el tercio posterior de la lengua. Y por otro lado tenemos la cópula, o evidencia corracial, que va a estar limitado por estas, ¿cómo se llaman estas? Las papilas caliciformes en el surco terminal, y ahí hay un agujero ciego. Este agujero ciego, ahí va a desarrollarse una glándula muy importante que es el tiroides. El tiroides se forma del endotelmo justamente a este nivel del agujero ciego. Y luego esa tiroides va a ser fraccionada, que va a ser un conducto. ¿Cuál tenemos el conducto? El conducto tiroidoso, ubicado en la posición definitiva de la glándula. Bien. Ustedes hablan de músculos, ustedes conocen perfectamente los músculos de la lengua, explícitos e implícitos, pero aquí
hay que hacer una excepción de la inervación motora. ¿De dónde procede la inervación motora? Del hipoglósico. Salvo del músculo palatogloso que está inervado por el esófago. ¿Recuerdan eso? Nos han enseñado. Entonces, los músculos de la lengua, ¿de dónde derivan? De los mioblastos que emiten hacia la región de la lengua desde los somitas occipitales. Los somitas ubican la región occipital, dorsal, lumbar, sacro, etc. Entonces, los somitas occipitales de ahí migran mioblastos para formar precisamente los músculos de la lengua. Ustedes lo conocen perfectamente. Y en el inervación podría cargo del nervio coloso, excepto el músculo palatogloso generado por el esófago. En lo que respecta a lo que decía la teoría, ahí se encuentra un dedo ciego entre la primera y la segunda bolsa faríngea, es componente del aparato faríngeo. Migra por el conducto heteroglósico y ese conducto heteroglósico tiene que obliterarse, se cierra. Ese conducto heteroglósico debe cerrarse. Entonces aquí hay un detalle importante que nunca debemos olvidar: el hipotiroidismo congénito. ¿Puede haber hipotiroidismo congénito? Sí. ¿Cómo se reconoce? La piel pálida, seca, descamativa, macroglossia, lengua larga, hernia umbilical, o sea, lumbar seco, reflejos ortotécnicos incluidos, reflejos orgulianos, reflejo tibia, que están muy difíciles. Y estos son signos de un hipotiroidismo congénito, además de no va a ir alcanzando el tamaño del cuerpo a la edad ya, en este caso, postnatal. Consideraciones clínicas: labio unilateral, paladar hendido. Tienen ustedes las causas de estas: labio hendido, labio unilateral, paladar hendido. El labio hendido unilateral, que tenemos, y mal llamado leporino. Realmente, cuando vemos una criatura con un labio así de esta forma, es un leporino, falso. Este es el verdadero leporino. Es bilateral. ¿Y por qué se llama leporino? Todos conocemos el conejo. El conejo, si ustedes recuerdan, tiene su labio partido. ¿Cómo se llama el conejo? Científicamente se llama leporino, que viene el nombre leporino, porque tiene o asemeja a los labios del conejo. Entonces, mejor acá decir hendidura labial o labio unilateral. Aquí también, aquí paladar hendido, y aquí trastornos del conducto nasolacrimal, que ya hemos visto, y aquí, como ven, falta el filtro, faltan los labios, una alteración completa de esa región. Aquí tenemos los casos de labio unilateral, que se acá, labio. Este es el labio leporino bilateral y parte del paladar hendido. Este sí es el paladar hendido en la línea media, que tenemos acá. Y este es lo más complejo: labio leporino bilateral, en este caso, y paladar hendido también bilateral también. ¿Puede haber paladar hendido sin labio hendido? Sí. ¿Y cómo reconocen ustedes un niño que puede presentar que puede presentar paladar hendido? Fácil. ¿Qué pasa cuando el niño va a su primera leche materna? Probablemente se prende el pezón y entonces la leche se le discurre por las comisuras labiales. ¿Por qué? Porque no está haciendo el vacío, porque hay una hendidura. Al no hacer el vacío, entonces no hay construcción. Entonces la mamá piensa que ya se está discurriendo la leche por las comisuras labiales, cree que ya está llena de criatura, no sé, le saca los chanchitos, pero sigue chillando la criatura, se muere de hambre. Por eso es importante, cuando ustedes hacen un parto de Victorino, pasar dentro de la cavidad bucal, porque, como repito, puede haber hendidura, paladar hendido, sin labio hendido, sí. Claro, más no es eso, por supuesto. Eso también, naturalmente. Pero como hay labio hendido, hay paladar hendido sin labio hendido, entonces es importante siempre introducir el dedito para poder ver si hay o no hay este problema de paladar hendido.
Tienen ustedes labio leporino lateral, segmento premaxilar hacia afuera, como ustedes acá con una prominencia, labio unilateral con paladar hendido completo. No estamos hablando de leporino, estamos hablando de labio unilateral, paladar hendido completo. ¿Cómo haces esto? Hendidura con labio hendido. Labio hendido unilateral. Este sí es el leporino, como ven ustedes ahí, bipartido. Labio leporino completo incluye cavidad nasal. Ven ustedes acá, paladar hendido, este tremendo orificio, espacio común que se ve claramente en la leporino. Paladar hendido que también va a traer trastornos en la dentición, o sea, en el implante toda la cara dental. No se ha cerrado, nosotros más bien la parte superior de las implantaciones dentales también se ven afectadas. Ahí tienen ustedes el tipo de es completamente un labio, un paladar hendido, sin labio hendido, pero que compromete igualmente a las áreas superiores. Este es un epignato, y por la cavidad bucal, toda esta masa corresponde a lo que recuerdan ustedes teratoma. ¿Qué cosa es teratoma? La persistencia de la línea primitiva posterior. Esto puede aparecer a nivel de la cortocina, teratoma, pero también puede aparecer a nivel de la bucal, y se llama epignatos. El cíclope, que también es una alteración de la cara como consecuencia de la función de los globos oculares, no solo, y la nariz también es una trompita a manera de prosbóside. Y en este otro caso se han fusionado los globos oculares, pero para la nariz, no hay nariz. Veamos entonces ya el desarrollo de la cabeza y cuello. El aparato faríngeo. El aparato faríngeo tomado por sacos, bolsas, hendiduras faríngeas. ¿Cuántos sacos? 6 sacos. Mesodermos triangulares. Bolsas faríngeas 1, 2, 3, 4, endodermales. Hendiduras faríngeas 1, 2, 3, 4, ectodermales. Todos ellos van a contribuir a la formación de la cabeza y del cuello. ¿Cuándo empiezan a desarrollarse? Cuarta semana, como todos los órganos que ya ustedes conocen. Los sacos faríngeos, siempre la interacción epitelio-mesénquica, en este caso epitelio-mesénquica, por FGF, los son hegemónicos, los pedólenes que van a establecer los patrones de la diferenciación de la estructura de los sacos de la bolsa. Hay derivados de los sacos y derivados de las bolsas, pero ¿quién organiza esos patrones? También lo que mencionaba. Acá tenemos una serie de otros genes que acompañan BBB7, BBB8, SHH, nuevamente, OPEC2, OXA2, OXA3, B3 y B3. Todos estos son contribuyentes para la diferenciación de las estructuras de la región de la cabeza y del cuello. En el caso de los arcos faríngeos, son 6 arcos faríngeos, inferiores controlados, 4 visibles, 2 no. ¿Qué cosa presenta? Un eje cartilaginoso, músculo, un nervio parcaneo. Y tiene nervio, arteria, nervio, cartílago y arteria. No es que los nervios se formen de esos arcos, ustedes saben que los cardiales, tanto el quinto como el séptimo, noveno y décimo, tienen su origen en lugar. Solamente que las ramas del quinto, del séptimo, del noveno y del décimo van a inervar toda esa zona de los arcos faríngeos, pero no es que el primero, el segundo, el tercer arco faríngeo se origine tal par craneal, es una aberración. La de craneal es su origen igual. Ven ustedes aquí todo lo que van a dar las estructuras de estos arcofaringios, ya sea estructuras óseas o también estructuras musculares, que vamos a ver a continuación. Bueno, también por supuesto, nuevamente aquí los R8, R1, R8, cómo van a llegar las células al primer par, segundo par, tercer par, cuarto, quinto, sexto fusionado de los arcofaringios. Y además también hemos mencionado que va a llegar a la región de la cara, por lo que es el campo de
También algunos otros genes, como por ejemplo los genes OTX2 y el ácido retinol, como ya lo mencionaron, hablar señal correspondiente, también tiene una regulación en la expresión de los genes de la familia OX. Bien, el primer par de alfocarinos que tenemos, partido de y va a transformarse en la mandíbula inferior. Y un par de recesos en martillo de hierro. Segundo par, el estribo, de la fosa estiroides, el ligamento estiroideo y la parte superior del cuerpo de dioides, así como las altas membranas del hueso. Tercer par, la parte interior del cuerpo de dioides y las asas mayores del hueso. Cuarto, quinto y sexto, los cartílagos de la laringe. Ustedes conocen cuáles son los cartílagos de la laringe, se van a formar cuarto, quinto y sexto. Las bolsas faringes, el número de salarios, en el paso, el par, tercer par, cuarto par. En las células faringes, 1, 2, 3 y 4 se fusionan, como vemos acá, formamos un seno cervical. Persiste solamente la hendidura faringe del primer par, que justamente es el conducto auditivo externo, acá. La bolsa faringe, el primer par, va a formar la cavidad timpánica primaria, la forma de Eustaquio. Segundo par, el epitelio de las amigas palatines. Tercer par, paratidoides inferiores y cuarto par, paratidoides superior y cuerpo último. Acá observamos el agujero ciego y cómo ha sido fraccionado el tiroides a través del conducto tiroglóso y luego ese conducto tiroglóso desaparece. Ya está en su posición acá en el. Bien, una vez que ya está en su posición acá en la comienza a funcionar obviamente así. Y acá tenemos los derivados faríngicos. Simplemente por mencionar. Primero, ya hemos visto la mandíbula. ¿Quién inerva este primer árbol? El epitelio. ¿Quién irriga? La arteria maxilar. ¿Qué músculos se forman? Músculo de la masticación. Ustedes saben perfectamente cuál es el músculo de la masticación. Derivados secréticos, la arteria. El segundo, inervado por el séptimo par facial. Irrigado por la arteria epitelea y la arteria tapédica. Y ustedes lo recuerdan conmigo. ¿Qué músculos se forman? Músculos mímicos o músculos de la expresión facial. ¿Cuáles son los músculos de la expresión facial? También ustedes lo saben perfectamente. Y dos éxitos, el estribo y el alosis estiroides del respectivo hueso temporal y el ligamento estiroideo. Igual también el tercero, cuarto, quinto, sexto. Y tenemos algunos huesecitos planos que también provienen de los sarcófagos. Y los músculos de la masticación, músculos de expresión facial y los músculos de la región canina. Los músculos extrínsecos del globo ocular se derivan de los mioblastos que rodean la cúpula óptica. La cúpula óptica que se conoce como miotomas pleóticos. No se forman en ningún par como mencionaba para nada los músculos oculares, extrínsecos. La bolsa faríngea que hemos mencionado, también por supuesto hay los roles, la bolsa faríngea, siempre el epitelio, el normal, con el mesodermo, hay una regulación ahí, una inducción para formar la bolsa. Y tenemos, empieza a cortar los derivados de la bolsa. La célula faríngea es el único que persiste, es la primera, que es el conducto auditivo externo, pero más formal que es anómala de las células celulares, donde la formación también de auto. En la aorta, la pulmonar, que sea la aorta sale del vehículo izquierdo, la pulmonar del vehículo. Si no hubiera sido por las células celulares, no se produciría esa división de la aorta. Si estos tres celulares no llegan a habitar la aorta y la pulmonar, entonces la aorta sale del vehículo derecho y la pulmonar del vehículo izquierdo. Como se llama cardiopatía, transposición
Síndrome del primer arco, ese es el síndrome del primer arco, es todas las alteraciones que corresponden en conjunto al derivado del primer arco. En primer lugar tenemos el síndrome de Creuson, que se conoce también como disoscosis tráqueo-facial. ¿Qué cosa significa HD? Herencia cromosómica dominante. 25-30% mutaciones del lobo, se le conoce una mutación del lobo. Hipoplasia de las órbitas, por eso se ven los ojos como saltones, porque las órbitas no han desarrollado adecuadamente. Hipertelorismo, como ven ustedes, muy separados los ojos oculares, nariz en pico del oro y el paladar, de boca pequeña, microstomía. Síndrome de Creuson, de los ojos son característicos. En este caso, el cráneo está hacia arriba, eso se llama urricefalio. Pero usted prácticamente no tiene cuello, Ese es otro síndrome, el síndrome de Trichel-Collins, disoscosis mandíbulo-facial. También HD, herencia cromosómica dominante, incompleta migración de las células neurales destinadas a formar el esqueleto del primer arco. ¿Qué cosa tiene esta chiquita? Hipoplasia de malares, micrognatia. ¿Qué cosa es micrognatia? Poco desarrollo del mandíbula. Defectos en los párpados, que es una tosis palpebral, como ojos caídos. Y también por supuesto los oídos externos, el pavillo auricular muy pequeño, no ha desarrollado la adecuada. Síndrome de Trichel-Collins. Síndrome de Trichel-Collins, disoscosis mandibulo-facial, pero que prácticamente no tiene mandíbula, eso se conoce como micrognatia. Trichel-Collins, mamá, hija y el nuevo individuo también ha salido erróneo. Por eso es una herencia cromosómica dominante. Otro síndrome del primer arco, síndrome de perro bajo, micrognatia, paladar hendido, sin labio hendido, anomalías oculares y auditivas. Y además, el cráneo es medio ovoide, eso se llama escafo cefálico, por cierre prematuro de la estructura principal a nivel de los huesos palatinales. ¿Cómo se llama esa estructura? ¿Cómo se llama esa estructura? Estructura palatinal. Se cierra prematuramente y entonces da la forma medio ovoide de cráneo. Se llama escafo cefálico. Los quistes malignos, resto del seno cervical que debe desaparecer, inclusive se puede vincular, aparece acá detrás del lóbulo auricular, lo tenemos, aparece como un chupito, como un granito, como un forúnculo, se le da el tratamiento adecuado, desaparece, después recidiva. ¿Por qué? Porque está musculado, está comunicado con la cavidad faríngea. Entonces, ¿qué sale por esa muscula? Saliva. Encuentra pues la garganta, un caldo cultivo para las grandes bacterias que encontramos en la mente y se infecta. Entonces, para que termine esto es necesario una intervención quirúrgica sencilla para extirpar la fístula con todo este seno cervical. Así. ¿Dónde aparecen los quistes del seno cervical? Paralelos al externo craneomastoideus en la parte lateral del cuello. Aquí tienen ustedes este quiste, luego de ser extirpado puro. No es paratonitis, no son papeles, pero aparecen bilaterales, esto aparece solamente en un solo lado. Quiste faríngeo, ustedes acá, quiste faríngeo. Ahí está, quiste faríngeo. Y esos son los quistes del conducto tiroidoso. Hemos dicho que es el conducto tiroidoso que tracciona, jala, lleva el tiroides a su posición definitiva, tiene que desaparecer, pero persiste y entonces va a dar estos quistes tiroidosos. Pero a diferencia de los quistes cervicales, estos quistes del conducto tiroidoso se encuentran en la línea media, mientras que los quistes cervicales se encuentran en la parte lateral del cuello. Ahí tenemos un quiste del conducto tiroidoso fiscalizado. ¿Cómo se llama este hueso? ¿O cartílago? No se me olvidó. Son cartílago narino. Entonces aquí está el quiste del conducto tiroidoso fiscalizado. Tiroides ectópica. En la parte está la tiroides, en el agujero ciego,
no ha sido reaccionado, ha quedado ahí y entonces y lo dice ectopia. Esa ectopia significa ponerlo fuera del lugar de mi vida. Prognatismo, la mandíbula saliente, prognatismo. Y esta es una hiperplasia del mentón, que no es lo mismo que prognatismo. El tracto gastrointestinal. ¿De dónde? Endodermo, ectodermo y mesodermo. Endodermo, el epitelio grande. Ectodermo, a nivel de la región bucal, el estomodeo, la membrana bucofaríngea, que desaparece por primera semana, la región anal, que se conoce como procodeo, membrana cloacal, que debe desaparecer a la séptima semana. Mesodermo escánico, componente muscular que le de la pared del disco. O sea, todo lo que soporta las vísceras internas, así como también la capa muscular, que ustedes conocen, sí, muscular interna y muscular externa, son derivados del mesodermo escánico. ¿Cuándo? Cuarta semana. Mecanismos: diferenciación, inducción, muerte celular. Aparentemente esa muerte celular es algo paradójico, ¿no? Va a ser un mecanismo importante en el desarrollo del aparato gastrointestinal, pues algunas estructuras embrionarias que forman parte del sistema gastrointestinal tienen que desaparecer, y al no desaparecer entonces va a dar lugar a unas alteraciones ya en el cuerpo. Ahí lo tenemos por semanas, el desarrollo de todos estos aparatos digestivos. A ver, paciente. Y ahí tenemos los componentes. Intestino inferior, intestino medio, intestino caudal. Ahí están sus derivados. Este acá es el aparato que hemos revisado. Este es el intestino anterior. ¿Qué cosa sería el intestino anterior? Estómago, más el hígado, el páncreas, vesícula biliar y la primera porción del duodeno. Intestino medio, ¿qué ustedes acá? Hay una conexión con el saco biliar a través de este conducto biliar o conducto ónfalo-mesentérico. Ese conducto biliar o ónfalo-mesentérico tiene que desaparecer. Es importante, por supuesto, para el embrión de la conexión que existe, pero una vez que ya cumple su función, tiene que desaparecer. La persistencia, vamos a ver qué patologías da lugar a esa persistencia del conducto ónfalo-mesentérico o conducto biliar. Derivados de este intestino medio, los dos tercios posteriores del duodeno, el vertebro, el hígado, el cielo, el apéndice, el colon ascendente, la parte, los dos tercios proximales del colon transverso. ¿Quién irriga este intestino medio? La arteria mesentérica superior. ¿Quién irriga el intestino anterior? La arteria superior. Intestino caudal, que tenemos irrigado por la arteria mesentérica inferior. Derivados del intestino caudal. La porción, los dos tercios distales, el tercio distal del colon transverso, colon descendente, sigmoides, recto, y la parte superior del canal anal. Además, este intestino caudal termina en la cloaca. ¿Y por qué se llama cloaca? Porque aquí también desemboca un anexo importante de un rayo que da la arteria. ¿Lo tenemos? Y ahí viene el nombre de cloaca. El intestino primitivo se forma cuando se forma el embrión, claramente, no pasa de una forma discoidal a una forma clínica y de una forma etcétera. E indudablemente existe también una regulación molecular en el desarrollo del tubo digestivo. Sobre todo hay una interacción recíproca entre el endodermo, el epitelio y el mesodermo. Entonces aquí nuevamente hay una relación entre el epitelio y el mesodermo cárnico. Indudablemente, ¿quién determina que haya intestino anterior, intestino medio, intestino caudal y que cada uno de estas tres estructuras respectivas de derivados importantes? Realmente que son genes, que lo tenemos. Una gama de genes que son los responsables de la segmentación y de la dirección regional del tubo intestinal o tubo intestinal primitivo, es el concepto. Los genes Fox, los genes son responsables de todo este proceso de regionalización del tubo digestivo primitivo. La cascada
Cada estructura, ustedes saben perfectamente, o sea que no les puedo decir lo contrario, de que el intestino, el hígado, el duodeno, el duodeno, el intestino grueso, etcétera, histológicamente son completamente diferentes. Por lo tanto, genéticamente también están relacionados por genes diferentes de la familia Fox. Entonces, cada una de las regiones tiene, por supuesto, su difusión génica en el Fox, pero además también los SHH son indígenas que son los encargados también de controlar de que la diferenciación se produzca en todo lo largo del tubo digestivo divino. Entonces, en el caso del esófago, el epitelio y las glándulas del duodeno y el esófago va a tener una musculatura estriada y una musculatura lisa. Los dos tercios superiores de la parte alta, parientes caudales, cuarto, quinto y sexto. Y el músculo liso, el tercio inferior, mesenquimal, carnívoro, circundanal. En lo que respecta al estómago, el estómago aparece como dilatación, aumenta el tamaño, se ensancha, luego va a ocurrir algo extraordinario, una rotación 90 grados en sentido horario alrededor de su eje longitudinal. Esta rotación va a tener efectos importantes. Tenemos, va a rotar 90 grados sobre su propio eje, rota, teniendo como sostén en el esfogaste, tiene esta rotación. Efectos: borde ventral a la derecha, borde dorsal a la izquierda, lado izquierdo que ventral, lado derecho que dorsal, región craneal que de abajo, región caudal derecha de arriba, y alteración de la posición de los mesenterios. Eso se como. Tienen ustedes esto, la forma que van a ver en anatomía, la forma del estómago. Entonces, todo esto se debe gracias a la rotación que ha tenido el estómago 90 grados en sentido horario sobre su eje. Además, esta rotación hace algo importante. Va a haber una comunicación de esta rotación con la gran cantidad de ironía a través de un hiato. Ese hiato se conoce como hiato de Winston. Comunica con la transcavidad de los epiglotis. Eso lo van a ver en esta anatomía. Así. Bien, ahí tenemos la rotación del estómago sobre su propio eje, y a rotar también, por supuesto, lleva consigo el duodeno. Intestino medio, lo tenemos el saco bilirínico, el objeto bilirínico, o el entérico, que comunica con el intestino medio. Ya hemos dicho, ustedes saben perfectamente, que a la sexta semana se va a producir la hernia umbilical. Como el hígado empieza a crecer notablemente, entonces no le deja el estómago arrotado, pues no le deja espacio suficiente para que se acomoden las pasas intestinales, y entonces sale a través del cordón umbilical, formando la hernia umbilical fisiológica. Y lo tenemos. ¿Quién dirige esa rotación? La arteria mesentérica superior. Para la salida tiene que rotar 90 grados, anti-horario. Y para retornar, durante la retracción, que es a la 90ª semana, 180 grados. Entonces sale, rota 90, sale, quedan ahí, sexta semana, hasta la 10ª semana, retornan, pero tiene que rotarse 80 grados adicionales para que las ascendentes se ubiquen en su posición de vida. Y vemos aquí, una vez que ya se ha producido la retracción de las asas intestinales, se comienzan a acomodar en la cavidad abdominal porque ya el hígado ha disminuido su tamaño, y entonces ya deja el espacio suficiente para que se puedan ubicar las asas yeyuno-ilianas en su posición definitiva, igual también que con los ascendentes, transverso y descendente. La última en regresar es la yema cecal, o sea, la parte donde se encuentra ciego. Esta se toma en la sexta semana, elimina el apéndice, pero es la última en ingresar, después de haber estado fuera. En lo que respecta al intestino caudal, hasta la cloaca, entonces se va a producir ahí una segmentación, una división por parte de ese canal puro rectángulo. Va a dividir la cloaca en dos partes. Esta parte azul
es el seno urogenital, y esta parte anaranjada viene a ser el conducto anorreal. Entramos ya a la región importante desde el punto de vista estético, que es el perineo. Perineo. Este seno urogenital tiene tres partes. Esta parte más ensanchada, la porción vesical, púrpura del hilo urinario. Esa parte de acá estrecha es la porción pélvica y esta otra es la porción vaginal. Ese es el seno urogenital que ha resultado el taritamiento de la cloaca por parte del sexo urorectal. Y aquí hay algo importante dentro de la anatomía, que es el conducto anal, que lo mismo también ya en histología. Si enfocamos la parte anal, histológicamente va a haber un epitelio proveniente del intestino caudal y un epitelio proveniente del endodermo, representado en el caso del cordón. Anatómicamente se puede ver aquí una línea pectínea, que marca la diferencia entre la parte que corresponde al intestino posterior y la parte que corresponde a la región externa, derivado del ectodermo. Y desde el punto de vista de tumores malignos y metástasis, es importante conocer esta variación de epitelios provenientes del intestino posterior y el epitelio proveniente de la región anal externa. El páncreas tiene dos yemas, una parte se llama pancreática dorsal, una se llama pancreática ventral. La dorsal es más grande que la ventral. Es de mayor tamaño la dorsal que la ventral. Acá lo tenemos. Ahí lo tenemos. Lleva pancreática ventral, lleva pancreática dorsal. Cuando rota el estómago, rota también por supuesto el duodeno, igualmente rota. Y esa rotación va a ser posible que se fusionen las dos yemas, la pancreática ventral y la dorsal. Ya la rotación se ha producido, entonces la yema pancreática ventral ya se va a encontrar con la yema pancreática dorsal. Se fusionan y al fusionarse entonces va a dar lugar a un conducto principal que es el de Wilson. Y ahí lo tenemos, el conducto principal de Wilson con el conducto accesorio de Santonino. Luego ya al principio del periodo fetal comienzan a desarrollarse los acinos pancreáticos, aparecen entonces las células del Langerhans y a los 20 semanas, o sea, al quinto mes de edad, comienza a producirse la insulina, el glucagón, que tiene que ver con el metabolismo de los carbohidratos. Indudablemente también hay una regulación molecular del páncreas. Los MGP2 y la activina son producidos por la glucosa, son los encargados justamente a que se reprima la expresión de los SHH para que el endodermo, el intestino, pueda formar la yema pancreática dorsal. Mientras que la ventral es inducida simplemente por los genomes. Y el PDX es un gen como secuencia, un nododeno pancreático, es un gen maestro para el desarrollo del páncreas, PDX. Ahí tenemos toda la acción genética en la función del páncreas, sobre todo lo que corresponde a las células alfa, gamma, beta, y que van a producir justamente las diferentes hormonas, como la insulina, somatostatina, glucagón y algunas enzimas que son parte del páncreas exocrino. Ustedes saben que el páncreas tiene una actividad exocrina y una actividad endocrina. Entonces, va a haber acá una orientación molecular para que cada una de las células los islotes de Langerhans pueda producir independientemente de las sustancias a las cuales se hacen. Tenemos PAX4 y PAX6 para especificar el linaje de las células endocrinas para la producción de las hormonas. Y tenemos el páncreas, la función, el conducto de Wilson, el conducto de Santonini. En lo que respecta al hígado de la célula biliar, ya hemos visto que parte del hígado se forma del mesodermo, del tabique transverso o según transverso,
componente principal del diafragma. Las células hematopoyéticas, el hematopoyético, las células de Kupffer, macrófagos, y células de núcleo son el mesodermo del tabique transverso. Luego, este mesodermo se vuelve membranoso, se forma el aumento menor y el ligamento falciforme del hígado que relaciona con el páncreas. Y por supuesto también tiene su regulación molecular, igual que otras estructuras. Y lo que es más importante, la producción de estos EHNF3 y 4, que son los factores de transcripción nucleares de los hepatocitos. F, factor N nuclear, los hepatocitos. Para que se diferencien pues, los linajes de las células hepatocíticas y que los diferencien de las biliares, y por supuesto la bilis, muy tempranamente. Tenemos nuestro falciforme, el área del hígado, el diafragma, el líquido menor, ya está sostenido el hígado de la cavidad abdominal. Las dos yemas pancreáticas, hepáticas, una más grande que la otra, la parte craneal, la porción caudal, que es esta de acá, que es la pura vejiga vesícula biliar, y que luego va a producir la bilis. La bilis es producida a partir de la semana 12 y empieza ya empieza a darle la coloración al contenido intestinal que es el mecónico. Ese es el color verde oscuro. Eso se está produciendo a partir de 12 de esta semana. ¿Por qué? Porque el feto trae frecuente a partir de la semana 12. Por lo tanto, ya hay un metabolismo a nivel de su aparato digestivo. Correlaciones mínimas. Por defecto, atresia, estenosis, esofágica, pilónica, amenesia, atresia esofágica, atresia poética. La atresia esofágica se relaciona con polígonos. Pero ¿cuál es la diferencia entre una atresia y una estenosis? En el caso de las atresias, cuando los órganos son tubulares compactos, hay un tejido interno. Entonces el tejido interno se va a ir degenerando y dejando ya la luz limpia. Pero a veces no desarrolla, no degenera totalmente ese tejido dentro del tubo y eso genera atresia. Y la estenosis es por hipertrofia de la capa muscular, cierra la salida de ese órgano. Es estenosis y atresia. En el caso de las amenesias, ausencia, anorrectal es la más común. Puede haber también amenesia anal con fístula hacia escroto o hacia labios mayores. Y la atresia duodenal es propio del Down. Los Down tienen su atresia duodenal y que producen vómitos biliosos arráquicos. La atresia esofágica, para la canalización, la estenosis esofágica es el aumento de la luz esofágica. La estenosis duodenal, la estenosis duodenal, atresia duodenal, la existencia de tejido dentro del duodeno, onfalocénico, ya lo conocen, tapizado por años y peritoneo. La hernia umbilical, tejidos cutáneos y piel intestinal. Onfalocénica y gastrosquisis son completamente diferentes. Aquí tienes otro caso de gastrosquisis, con las ácidas que salen no por el cordón umbilical, sino en un lugar diferente del cordón umbilical. La hernia umbilical la tenemos muy diferente a la onfalocénica, porque aquí hay ya tejido celular subcutáneo, piel. En el caso de la onfalocénica no hay. Por exceso de irrigación intestinal, falta de rotación intestinal, y lo tenemos. Solo 90 grados de horario, no ha rotado totalmente. Aquí la rotación inversa, lo normal es 90 más 180, las esquinas 180 y luego 90. Y estos enrollamientos pueden traer consigo unas alteraciones llamadas cálculos intestinales. Estructuras que deben desaparecer. El divertido de Mickley como consecuencia de la asistencia de ese conducto intelígico, como
sintético que dijimos que debe desaparecer, pero persiste y va a dar el directivo de medio, o también se llama directivo INEA, que representa entonces el 4% de toda la productiva recién nacido con respecto a la larga plazo. Y el ano imperforado, que representa la persistencia de la membrana cloacal, que debe desaparecer, la membrana persiste y entonces va a dar la. Pero tenemos diferentes formas de presentación del directivo de medio. Puede ser en forma de dedo de guante, que es la típica, puede enquistarse, y esta es la más grave, porque hay una fístula que se abre en el ombligo. Cuando la mamá baña a la criatura, por el ombligo le sale una secreción maloliente, quiere decir justamente heces que salen desde la parte iliar del hilo, que se encuentra más o menos a 60 centímetros de la válvula fecal, y este directivo de medio tiene una dimensión de 2 a 3 centímetros. Muchas veces este directivo de medio se confunde con cuadros de apendicitis. Da lugar siempre a evaluar la cervical derecha, el nacimiento del lado derecho, y resulta que la apéndice está normal. Entonces hay que buscar ese directivo de medio que puede encontrarse retropédico. El anteroperado. Y una anomalía importante que es el síndrome de Hirschsprung, o también se llama megacolon herencia dominante, con penetración incompleta y intensidad. Las mutaciones del proctocongénito que se encuentra en el cromosoma 10q11,2 codifica los recuerdos de la célula NASA. ¿Para qué? Para recibir justamente las células neuronales. ¿Con qué objeto? De formar los plexos mientéritos de agua. A no haber esta migración de las células neurales, no se forman los plexos mientéritos. Entonces, ¿quién controla los movimientos? Los plexos mientéritos, nuevamente. Crece exageradamente, como vemos ahí, el colon, eso se conoce como megacolon congénito o síndrome de Hirschsprung. Ahí tenemos el medio colon, una asa intestinal tremenda, y ahí tenemos el síndrome de Hirschsprung. Eso es lo normal, y esto ya es el megacolon. Se puede observar justamente el abandonamiento de la región abdominal por la presencia de este colon tremendamente extendido. Esa es la historia. Y por último, veamos ya esta anatomía, la aparato respiratorio. Cuando, cuarta semana, derivado del endodeno, el epitelio y glándulas, derivado del exodermo, el equilibrio cognitivo, cartílago, de la tráquea y los broncos, músculos, vasos. Derivado del ectodermo, cartílago de las lenguas, el sistema eléctrico a partir de las células neurales, y también, por supuesto, la inervación del sistema nervioso. Ahí tenemos el surco, la linfotraqueal, que se encuentra en la base de la faringe, y de ahí se va a producir el elongamiento de los broncos primarios. Músculo liso, tejido conjuntivo, cartílago del sistema visceral. El epitelio y glándulas del endodermo, como ya conocen, con las estructuras epiteliales, con algunas excepciones, por supuesto, y lo demás. Y eso es lo que es un corte de tráquea. La tráquea de bronquios se forma al final de cada semana, se extiende, y lo tenemos, pero hay un detalle importante que no hay que olvidar. En la formación de la tráquea hay una relación estrecha con el esófago. Y luego hay un reborde traqueosofágico, el traqueosofágico que va a separar, es el esófago, porque es la tráquea. A veces no se separa, eso que cosa va a dar lugar a la fístula traqueoesofágica. ¿Y vemos? La relación estrecha entre el esófago y la tráquea. Y luego la separación, y se separa el esófago hacia la parte dorsal y la tráquea hacia la parte ventral. Y lo tenemos justamente la separación definitiva tráquea con esófago. Y luego comienzan a formarse ya las arborizaciones, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, hasta más o menos 23 generaciones que tenemos del lado
El mesodermo somático va a dar lugar a la pleura parietal, el mesodermo visceral, la pleura parietal, la pleura visceral. Por eso, el mesodermo somático, la pleura parietal, el mesodermo esplácnico, la pleura visceral. Vemos las ramificaciones, el árbol bronquial rápidamente se ramifica. Y por supuesto, en el desarrollo pulmonar hay 4 periodos: pseudoauricular, canalicular, sacroauricular y anular. El primer periodo, quinto a 16 semanas. Quinta semana y 10. Se asemeja a una planta, tiene su epitelio púbico, no hay todavía pero ni mucho menos alveolos, estamos hablando de 5 a 6 semanas. Eso es lo que ustedes van a observar en las láminas, periodo pseudoglandular, 8 semanas. Periodo canalicular, 16 20 semanas, ya los bronquios y los terminales crecen y el tejido pulmonar se torna muy vascularizado y espaticarizado. Y cada bronquio terminal se divide en 3 o más los respiratorios, los cuales se dividen a su vez en 3 a 6 alveolares. Es decir, que si nace una criatura en este periodo, probablemente podría sobrevivir. Y es en el periodo de seco terminal donde sí los prematuros pueden tener una mejor calidad de vida. Aquí se forman las sustancias surfactantes pulmonar a partir de los linfocitos tipo 2, porque hay también linfocitos tipo 1 que van a formar parte de la carrera alveolo-capilar. Pero en esta seco terminal en sí podemos apreciar ya el epitelio que hace adelgazado, púbico más plano, y se observa claramente una mayor vascularización a nivel también de los capitales de pulmón. Tenemos periodo canalicular y periodo terminal, como ustedes ya, el epitelio delgado y los espacios más amplios. Y el periodo alveolar que se ve afectar partido de 2 semanas a los 8 años. Entonces aquí encontramos alveolos maduros, con contactos epiteliales, endoteliales desarrollados. Los pulmones ya tienen la capacidad de respirar y después del nacimiento, hasta los 8 años, sigue creciendo la barrera hematológica. ¿Cuáles son los componentes de esta barrera hematológica? Que derivan del mesodermo, la barrera de sangre aire, el mesodermo visceral, y endodermo, por supuesto, el epitelio, que forman parte de esta barrera de sangre aire. Tenemos la etapa vascular, etapa alveolar. Surfactante pulmonar a partir de los linfocitos tipo 2, entonces van a hacer que estos alveolos permanezcan intactos, listos para el intercambio gaseoso. Al faltar este surfactante pulmonar, como colapsan los alveolos. Los alveolos comienzan a colapsar y dar lugar a lo que se conoce como enfermedad hialina o también se conoce como atelectasia congénita. Vemos entonces los alveolos pulmonares. Ustedes saben cuántas ramificaciones tiene el lado izquierdo y el lado derecho. La segmentación pulmonar tiene también. Y también, por supuesto, tiene su función, su regulación molecular, como en todo órgano. Básicamente por BMP4, SHH, BMP10 y los FOX. Siempre los FOX son los que van a determinar de qué ese epitelio púbico pase a plano. Además, algunas sustancias como la epimorfina, sindecana y tenacina, que son sustancias de adhesión celular. También las fibronectinas y también se van a formar colágenos tipo 1. Y la correlación clínica en la patología hay patologías, por supuesto. Una de las principales patologías es la formación de surfactante pulmonar. Esto nos va a dar una idea cómo es que está desarrollándose los pulmones fetales. Se puede inclusive se puede utilizar un monitoreo fetal para ver cómo está el desarrollo pulmonar. Y las fístulas traqueosofágicas que son las más frecuentes. Hay una asociación que se llama SIMPACTER, no es nombre común, sino una asociación tiene B, anomalías vertebrales, A, atresia anal, C, efectos cardíacos, E, fístula traqueosofágica, E, atresia esofágica, R, alteraciones, anomalías renales y defectos de los
extremidades. Y luego hay la epidemia, oplasia, plasias, secuestro global, procesos pulmonares, enfisema lobar convexo, lóbulo de la ácidos. Y esto es lo más importante que simplemente voy a mencionarles porque sus compañeros van a hablar del seminario que corresponde a su bastante pulmonar sobre síndrome de respiratorio o distrés de recién nacido. Esto se debe a una inmadurez pulmonar y a la producción insuficiente de surfactante pulmonar. Este surfactante pulmonar, ya hemos dicho, ha producido el tipo 2 y su contenido, su composición, colesterol, divalmicoid o patidilcolina, por el 14%, y proteínas surfactante que se conoce como A, B y C, 10%. Esta surfactante pulmonar reduce la tensión superficial. Y este síndrome de carga respiratoria es presente en prematuros, sobre todo de madres diabéticas, porque no se constituye adecuadamente el surfactante pulmonar. Hoy tenemos los fosfolípidos del surfactante pulmonar, bioquímicamente más importante la lecitina y clínicamente más importante el PP, alfa-partidil y glicerol, que es el más sencillo para evitar la malformación pulmonar. La enfermedad diarrea es lo que va a dar lugar a este distrés respiratorio por inmadurez pulmonar, disminución de la cantidad de surfactante pulmonar, incremento en el volumen de agua intersticial alveolar que no permite que haya una distensión de los alveolos en el momento de la respiración. Luego tenemos hipoplasia pulmonar, que hemos visto, es una enfermedad práctica de poca ley, y la apnea de pulmones y arteriales que son poco frecuentes. Muy bien. Entonces,